los temas que yo creo que más preocupa a los colombianos es el que tiene que ver con la salud. Y paradójicamente es uno de los sectores a donde la tecnología puede agregar mayor valor para beneficio, obviamente, de la gente, en lo que refiere a la mejor atención, si se quiere, a la prevención, que es el mundo ideal. O sea, todo el mundo quiere, pero a veces no se tiene tan claro cómo lograrlo, o al menos eso dice la política pública. Por lo menos acá, ¿no? Hay otros países donde está muy claro el tema de la prevención y efectivamente funciona. Y funciona muy bien. Nosotros somos más de apagar incendios. Sí, pero en todo, pues. Claro, pero es lo que tanto se ha intentado en teoría, pero no se ha logrado. Y en países como Canadá, de verdad le apuntan un montón. O sea, es decir, usted tiene un diagnóstico y usted obligatoriamente tiene que ir cada 2 o 3 meses a que lo revisen a ver cómo va su diagnóstico. No tiene que esperar a que se enferme. No. O sea, esa es la gran diferencia. A que se complique. Que además eso termina representando un gran ahorro. Por supuesto. Y se hace con esa finalidad. No hay que esperar a que usted esté completamente enfermo. Y también, pues hay todos unos temas de educación para las que la gente lo promueven mucho. Cuando el adulto mayor invitan a hacer estos programas, a participar, ofrecen exámenes. Pero para el adulto mayor, imagínate todo lo que se puede hacer alrededor, por ejemplo, de la diabetes, que no se hace. De la obesidad. Pero la tecnología además ayuda. Porque la tecnología puede hacer que usted tenga unas alertas tempranas, que usted tenga una medición en tiempo real, que le reporte información. Que cite al paciente para eso. Usted sufre de diabetes, entonces usted tiene que revisarse los ojos cada determinado tiempo. La alerta, la cita y el paciente va listo. Y yo creo que lograría incluso más eficiencia en la oportunidad de atención con los profesionales, porque puede que usted llegue a un sitio donde esté congestionado y haya otro que no lo esté tanto. Y lograr tener una especie de Uber, Didi o Cabify de los médicos, de los profesionales de la salud, quiero decir, yo creo que lograría la mayor eficiencia. Aquí nos podríamos quedar enlistando sueños de lo que puede ser la tecnología. Pero la gente de Keylus, precisamente, que es uno de los jugadores que tiene que ver con este mundo, hizo un análisis en ese sentido, a portas de lo que sería una nueva reforma a la salud, de la discusión latente sobre qué necesitamos en Colombia para este sector y cómo la tecnología puede estar allí presente. Pues hemos querido invitar a Alejandro Moscoso, quien hace parte del equipo directivo de la firma tecnológica Keylus. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan, ¿cómo están? Ana, Tata, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, qué bueno tenerlo con nosotros. A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la tecnología pues juega un papel clave en la salud, pero ¿hay interés en Colombia de adoptar las herramientas tecnológicas para la prevención? Sí hay interés. Pues lo que ustedes acaban de decir es totalmente cierto. Eso está demostrado. La prevención es tal vez uno de los actores principales si yo quiero tener una mejor salud poblacional, y ya hay herramientas tecnológicas que nos apoyan en eso. Desde el gobierno hay una gran iniciativa, no solo desde el punto de vista de reforma y desde el punto de vista de legislación, sino también hay una apuesta para mirar cuáles son esas plataformas que nos podrían ayudar. En este momento, cuando estamos a puertas de una reforma a la salud que se tramitaría en el Congreso de la República, el componente tecnológico está presente. Es que yo siento que esto es como con la seguridad, ¿no? Más policías, más uniformados, más capacidad instalada, pero poco de tecnología. Y la tecnología lo que hace es menores costos, más eficiencias. Totalmente de acuerdo. Si uno ve la reforma, tal vez hay un bache desde el punto de vista de tecnología, digamos, pasa muy por encima. Las grandes iniciativas que hay desde el Grupo de Salud Pública, el Ministerio, las quieren incluir, pero sí hay que legislar un poco más sobre esas plataformas y cómo hacerlo. Alejandro, hablemos un poco acerca de la cultura y sobre todo la coyuntura económica en torno al sector salud. Sabemos que gracias a la tecnología se puede hacer más eficientes los procesos, pero seguramente también habrá mucha incertidumbre y sobre todo miedo con respecto a los cambios laborales. ¿Usted cree que las personas que se dedican al sector salud le tienen miedo a la tecnología? ¿Será que piensan que les va a quitar los trabajos o las labores que hacen de manera cotidiana? Bueno, creo que hay dos respuestas a esa pregunta. Uno, la tecnología en general, sin importar solo si es salud,
y pues en un mundo que vamos viendo que evoluciona en inteligencia artificial, en automatización de procesos, siempre va a generar miedo de si yo voy a poder perder mi empleo porque me van a reemplazar por un bot o algo así. Siempre se va a generar, pero en el sector salud, y como lo decían ustedes, tal vez a las personas que estaban entrevistando antes y cuando hablaban de los comercios digitales, siempre hay una experiencia y hay cosas que no se van a poder reemplazar. O sea, van a haber consultas, van a haber actividades de laboratorio, procedimientos que pues no se van a poder reemplazar. Lo que se busca con todas las tecnologías y con todos los desarrollos que hemos hecho en Kairos es cómo optimizo yo la funcionalidad de las personas sin que eso implique el reemplazo absoluto. Y en salud tal vez estamos un poco más retrasados en el buen sentido del retraso hacia eso. Y lo que sí se busca es precisamente eso, la eficiencia operativa de las instituciones en un sistema de salud, no solo por las reformas, sino un sistema que tiene recursos finitos. Uno de los retos que tiene este mundo de inteligencia artificial es el de aprovechar los datos. Casi que la riqueza para el uso de inteligencia artificial tiene que ver con los datos, es el gran activo. Y yo recuerdo que desde que comenzó la discusión de la reforma a la salud en tiempos de la ministra Corcho, uno de los desafíos era el que tenía que ver con la interoperabilidad entre las bases de datos, porque es decir, que se puedan compartir las bases de datos. Claro, tener acceso para aprovechar la información de la gente. ¿Cuál Cualquiera. es el problema? ¿O solamente las entidades? Quien debiera acceder a esa información, que es el operador de salud. O sea, a donde quiero llegar es que hay un problema, y es que cuando usted va a donde un profesional de la salud, el profesional tiene parte de su historial o su historia clínica. Sí. Y usted se va a otro lugar y a usted le hacen la historia clínica de cero, o confiar en lo que usted lleve. Entonces vuelve. Que usted cuente y vuelve y le pregunta de todo. De hecho, pasa mucho que uno va donde un profesional y le pregunta otra vez toda la historia, pero además es un acto de fe, porque confía en lo que usted le diga y puede que usted omita cosas. Entonces, una es la versión de la EPS, otra la versión, si se quiere, la prepagada si la tiene, otra la de su profesional de la salud, y eso termina teniendo como la historia contada. Otras de la visita a urgencias. Sí, de verdad, y entonces vuelven y le preguntan lo mismo, y alergias y tal cosa. Y lo que se planteaba en la reforma era cómo logro yo poner eso en una sola, era un artículo que había allí, en una sola base de datos. Uno de los obstáculos eran que los dueños de los datos no los querían entregar. ¿Cómo se resuelve eso con tecnología, Alejandro? Y con voluntad, por supuesto. Nosotros desarrollamos una solución que se llama fábrica de datos. Esa gran fábrica de datos es simplemente un gran repositorio en donde se deja un espacio, un alojamiento para que esté ese conjunto mínimo de datos para que puedan ser accedidos por los distintos entes que van a prestar la atención. Eso debería estar a nivel central, ¿sí? Con unas reglas muy definidas como las hemos oído de todas las discusiones que hemos tenido acá a lo largo del programa de hoy, y de esta forma no que implique que sea sencillo, porque empiezan a haber otras variantes distintas, y es que tampoco está muy legislado el tema de historia clínica electrónica, pero desde que nosotros podamos acceder a esas bases de datos, se podría facilitar esto. No, pues si le quiero decir, a mí que me tocó en la época de mi vida trabajar en el Ministerio de las TIC, hace ya varios años, y desde allá estamos hablando de historia clínica electrónica, y no se ha podido. Sí. Imagínate. O sea, la mitad es tecnología, la mitad es voluntad. Totalmente de acuerdo. Esto implica tecnología. La tecnología ya está disponible hace mucho tiempo. Esto se ha venido evolucionando, pero también hay un tema de voluntad y de educación. Por eso tal vez uno de los fuertes de nosotros, y siempre lo pregonamos cuando hacemos nuestras propuestas a los distintos actores que podemos ver nosotros, es toda la parte de gestión de cambio. Y nosotros tenemos toda un área que se dedica a eso, porque creo que también lo mencionaron antes, podemos traer una super tecnología, el Ferrari de las tecnologías, pero si la gente no lo sabe manejar o no está en las rutas adecuadas, pues van a quedar ahí, y esto ha pasado muchas veces. Sí, esta historia ya la sabemos, y se hacen unas implementaciones maravillosas que podrían solucionarlo, pero siempre está esa parte cultural de educación
que es la gestión del cambio. Sí, Alejandro, uno cuando se intenta modernizar y ustedes hablan de la experiencia al paciente, yo no sé si a ustedes les ha pasado, entonces intenta uno solicitar una cita, pero uno como que a veces necesita explicar más de la cuenta, porque la salud es distinta, ¿no? No es solamente necesitar un documento, solicitar un documento, sino contar qué le pasa, qué le sucede. Entonces me acuerdo que en tiempos de COVID, entonces, pero tiene fiebre, la tiene más de 35 menos no sé qué, tiene tos, pero uno quería contar cómo era la tos, si era tos de perro, si era tos o de qué era, si con flema, si sin flema, y eso uno no lo puede hacer cuando tiene del otro lado alguien que no le está contestando tal cual como uno, sino que está la tecnología como tal. ¿Cómo se pueden superar, digamos, ese tipo de barreras para que la gente sienta más cercana más cercanas ese tipo de respuestas a propósito de las necesidades que uno tiene? Bueno, ahí hay dos temas para mi gusto. Uno es la humanización de todo lo que hacemos nosotros. Creo que todos lo hemos vivido, no solo en salud, sino en todo. Llamar a cualquier call center, PBX, como le quieras poner, y después de 17 minutos, 35 números marcados, no te ha contestado nadie y uno sigue marcando opciones y llega al mismo punto. Entonces ahí viene... perdón que lo interrumpa, uno se demora 2 minutos. Ay, bueno, como no recibimos respuesta, entonces vuelve a comenzar. Sí. No, uno termina conociendo como a 6 personas ahí en medio. Sí. Entonces, el tema de hiperpersonalización, que es el otro la gran apuesta, es cómo hago yo para que si yo necesito acceder a un servicio, lo puedo hacer fácilmente. Pues les digo, no todo va a recaer sobre la tecnología y van a haber personas que, si yo quiero contar mi voz, mi tos como es, pues que me pueda contestar una persona. Y además hay que entender que las capacidades tecnológicas de todos los colombianos no son iguales. Nosotros por eso hacemos estas segmentaciones y vemos cuál es esa mejor apuesta. Seguramente si estamos hablando con alguien menor de 30 años, por poner un rango, y no que necesariamente sea así, seguramente lo va a hacer por un bot y lo va a hacer mucho más fácil y le va a funcionar. Pero si es una persona, un adulto mayor, seguramente va a necesitar esa ayuda de una persona. Entonces, dentro de estos canales que nosotros comentamos están ese tipo de segmentaciones, hiperpersonalización y humanización, para entender que además en salud sí que hay un grupo etario grande, porque va desde pediatría, desde pacientes muy pequeños hasta pacientes mayores, que además seguramente van a requerir la ayuda de alguien más, no necesariamente el cuidador o familia, sino cuando lo intente hacer todo como autogestión. Entonces, ese rango nosotros tratamos de agruparlo y de entender esas necesidades. No hay una única solución para todos. Lo que yo le implemento a la clínica o a la aseguradora, dependiendo del modelo que quede finalmente después de la reforma, pues vamos a tener que mirar cómo va a ser para cada uno, y ahí entra todo este tema, pues que también está de moda, como le dicen ustedes, no solo es la inteligencia artificial, el Gen AI, sino la personalización, la segmentación y la humanización. Claro, y definitivamente el sistema de salud colombiano es un gran caso de estudio a nivel global, tiene bastantes particularidades, sobre todo hablamos de IPS, de EPS, bueno, de bastantes intermediarios. Yo quisiera preguntarle a Alejandro, ¿cómo podría compararse el sistema de salud en Colombia con respecto a otros sistemas en América Latina, a nivel global? ¿Será que estamos muy bien? ¿Será que estamos totalmente atrasados? ¿Cuál es su perspectiva en torno a eso? Si lo vemos desde el punto de vista tecnológico, estamos atrasados. Las comparaciones pueden ser odiosas, pero hay sistemas privados, digamos, Estados Unidos, como Mayo Clinic, que nos llevan posiblemente 30 años, no solo como país, sino como continente. Entonces estamos bastante atrasados, y lo que estamos tratando de implementar nosotros acá, allá ya está funcionando hace mucho tiempo y demostró que funcionó. Pero lo que tú dices es tal vez lo que lo hace un poco más difícil, y por eso hay otro concepto que no es mío, es de una persona que sabe muchísimo de los temas que estamos hablando, y es la localización, ¿sí? La localización se refiere a estos
paquetes, estos grandes actores de la transformación digital en salud fueron creados en otros países. ¿Cómo hago yo para localizarlo en un sistema tan sui generis como el colombiano? Tengo que entender muy bien el sistema para poder después hacer la localización y no fracasar en las implementaciones. Y les pongo un ejemplo fácil, y es la ofimática que manejamos todos, la más común, pues es estándar. Si yo la compro acá, la compro en cualquier otro país, cambia el idioma, pero es exactamente la misma y a veces no es tan fácil. Entonces lo que nosotros hacemos es entender la necesidad y después de eso localizar, entender toda la regulación que hay en Colombia, que es bastante sui generis. Si hablamos de historia clínica, habría que revisar aproximadamente unos 280 y pico de resoluciones, decretos, para poder localizarla y que funcione a nuestro sistema. Y eso lo hace muy complejo. Entonces, por eso lo que hemos hecho nosotros desde que trajimos la vertical de Life Science para Latinoamérica, desde Casa Matriz, fue entender ese sistema, saber que los actores cada iban a ser totalmente distintos para poder darles una solución que funcione y no solo sea la instalación desde la caja, porque no va a funcionar. Muchos de ellos que son americanos pues funcionan perfecto para un sistema de salud para el cual nació, pero cuando ya le metemos toda la minucia y los actores de nuestro sistema de salud, pues es donde está la dificultad. Alejandro, ¿usted qué opinaría, por ejemplo, de dinamizar todo el tema de la salud con tecnología como lo está planteando, pero entonces que existiera una única EPS o un único sistema, una única plataforma donde los usuarios tuvieran el acceso permanente, sin importar si son de una u otra EPS, sino que de verdad tuviésemos ese servicio al alcance de un clic, porque estaría ligado a la tecnología 100%? O sea, como una EPS 100% virtual. Más que virtual, yo creo que hay aspectos, y si la reforma sale adelante, y no quiero entrar acá en temas políticos, sería el ideal, ¿sí? Sería el ideal de saber que si yo necesito revisar mi historia es en un lugar y ahí voy a encontrar todo, laboratorios, imágenes, todas mis atenciones, sin importar qué institución me lo prestó, porque ahí es donde empieza la dificultad, y creo que también lo hemos vivido todos, y es que si me atendieron en este lugar, entonces los laboratorios los veo por este link, y si la placa es en este link, y si yo no soy muy hábil y tengo ya la consulta y tengo que mostrar todo eso, que seguramente no va a estar en el computador del médico que me está atendiendo, pues va a ser difícil. Entonces, y eso hace difícil y genera sobrecostos, y pues bueno, una consulta médica tal vez no es lo que más sobrecosto genera, pero si yo voy y los laboratorios no me abren, me tienen que generar otra, tengo que esperar el espacio de agenda. Entonces, si yo logro tener todo eso centralizado y que desde ahí, sin importar la IPS, sin importar dónde me están viendo, pudieran tener ese historial completo con ese CMBD bien organizado, pues seguramente sería más fácil, disminuiríamos los costos, y pues también a muchas personas le han pasado que pueden repetirse el mismo examen 2 o 3 veces y ya lo hicieron. Hay exámenes que pueden no ser tan costosos y no ser lo que tiene en jaque a todas las EPS, pero pues hay exámenes que pueden llegar a ser muy costosos. Entonces ese sería ese ideal. Bueno, pues muy bien, ¿por qué no? Imagínese usted una EPS 100% virtual, un modelo más o menos parecido. Esto es como un Uber, ¿no? Es un modelo parecido al Uber. Servicio. Ya directo. Es que la tecnología tiene ese poder, ¿no? De un poco eliminar las intermediaciones. Bueno, pues Alejandro, gracias por acompañarnos. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Siempre bienvenido desde la firma tecnológica Keirus.